Hola, vamos a comenzar con ejercicios de probabilidad total y teorema de Bayes. En primer lugar vamos a plasmar en un diagrama de árbol, que es esto que tenemos aquí arriba, en un diagrama de árbol vamos a plasmar el enunciado. Me dicen que en una empresa el 20% de los trabajadores son ingenieros. La probabilidad de ser ingenieros es del 20%, que es lo mismo que 20 entre 100, que es 0,2. También me dicen que en esa empresa la probabilidad de ser economista, ser un economista en esa empresa también es del 20%, que es 0,2, y no me dicen nada más. Si ingenieros hay el 20% y economistas el 20%, 20% y 20% son 40%, con lo cual la probabilidad de resto, la R es resto de trabajadores, 60%, 0,6. 20, 20 y 60 tienen que sumar 1. Dice el enunciado, lo que tenemos en verde, esto se lee de la siguiente manera. Sabiendo que es ingeniero, que esa persona sea directivo, es el 75%. Y no me dicen, por eso lo tengo en azul, pero se desprende de esto de aquí arriba, que sabiendo que es ingeniero, no ser directivo, es el 25%, porque si el 75% de los ingenieros era directivo, el 25% de los ingenieros no será directivo. Esta rayita encima de la D significa suceso contrario. D es directivo, con la raya encima significa no ser directivo. Bien, también me dice el enunciado que sabiendo que es economista, la probabilidad de ser directivo es del 50%. De ahí se desprende, por eso esto está en azul, no lo dice el enunciado, pero lo ponemos nosotros, sabiendo que es economista, no es directivo, 50%. También me dice el enunciado, por eso está en verde, sabiendo que es del resto de trabajadores de la empresa, ser directivo es el 20%, se desprende de ello que, sabiendo que es del resto de trabajadores de la empresa, no serán directivos el 80%. Y así conformamos lo que es el diagrama de árbol. De este diagrama de árbol nos pueden preguntar, como teorema de la probabilidad total, nos pueden preguntar o bien por la probabilidad de ser directivo o bien por la probabilidad de no ser directivo. Bien, ¿por qué se dice probabilidad total? Porque tenemos una rama que es la que viene por ser ingeniero y dentro de los ingenieros los que son directivos, una rama más otra rama que es la de los economistas y siendo economistas ser directivo más el resto de trabajadores y siendo el resto de trabajadores ser directivos, con lo cual tenemos una rama, dos ramas y tres ramas. La totalidad de ramas que conforman la probabilidad de ser directivos es probabilidad de ser ingeniero y en matemáticas se entiende como por, sabiendo que es ingeniero, ser directivo, más o bien, el o bien en matemáticas es el más, o bien ser economista, que es 0,2, y sabiendo que es economista, ser directivo, que es 0,5. O bien que es más, tenemos aquí el más, la probabilidad de ser resto de trabajadores y sabiendo que son del resto de trabajadores ser directivos el 20%. Con lo cual, la probabilidad total está conformada por la rama de los ingenieros más la rama de los economistas más la rama del resto de trabajadores. 0,2 por 0,75 más 0,2 por 0,5 más 0,6 por 0,20, que lo tenemos aquí, y el resultado da 0,37. En el apartado B me preguntaban por la probabilidad de no ser directivo. No ser directivo se puede hallar como 1 menos la probabilidad de ser directivo, es decir, 1 menos 0,37, que es 0,63. También lo podríamos hacer igual que hicimos el apartado A. La probabilidad de no ser directivo sería la rama de ingenieros no directivos, economistas no directivos y el resto de trabajadores no directivos. Es decir, 0,2 por 0,25 más 0,2 por 0,5 más 0,6 por 0,8, que lo tenemos aquí, y su resultado da 0,63, igual que la otra forma, que es mucho más corta. Bien, estas son las dos preguntas en un ejercicio de probabilidad total. En este caso, probabilidad de ser directivo o probabilidad de no ser directivo. Las que vamos a hacer ahora, a partir del apartado C, forman parte
de lo que es el teorema de Bayes. Vamos a subir la hoja. Bien, en cuanto al teorema de Bayes, tenemos la pregunta que me dicen es, sabiendo que es directivo, calcule la probabilidad de ser ingeniero. Bien, los directivos era un subgrupo de ingenieros, un subgrupo de economistas y un subgrupo de resto de trabajadores. Bien, sabiendo que es directivo, con lo cual sabemos que son directivos, desde 0,37 me piden el subgrupo, sabiendo que es directivo, que sea ingeniero. El subgrupo de los ingenieros es este, con lo cual de 0,37, que está formado por este subgrupo, más este subgrupo, más este subgrupo, me están pidiendo el de ingeniero, partido por la probabilidad directiva. ¿Vale? Probabilidad de ingeniero por sabiendo que es ingeniero ser directivo, partido por la probabilidad de directivo, es decir, 0,2 por 0,75 entre 0,37. Lo tenemos aquí y me queda esta cantidad. En el apartado D me preguntan, sabiendo que es directivo, que sea economista. Vale, de los directivos que está formado por estos tres subgrupos, el de economistas es este. Con lo cual, 0,2 por 0,5 entre 0,37. Lo tenemos aquí. Su resultado es este. Apartado E, sabiendo que es directivo, sea del resto de trabajadores, bueno, de los directivos 0,37, ¿vale? Formado por tres subgrupos, nos piden ahora el subgrupo de resto de directivos, con lo cual 0,2 por 0,6 entre 0,37, que lo tenemos aquí. Bien, el apartado F, sabiendo que no es directivo, con lo cual ahora nos tenemos que ir a esta de aquí, sabiendo que no es directivo, que sea ingeniero. Los no directivos suman 0,63, que son este subgrupo y este subgrupo. El subgrupo de los ingenieros es este de aquí. Pues 0,2 por 0,25 partido de 0,63, que lo tenemos aquí. Apartado G, sabiendo que no es directivo, que sea economista, lo mismo. Los no directivos suman 0,63, los economistas son 0,2 por 0,5, pues habrá que dividir esto entre esto, lo tenemos aquí. Me queda esta cantidad. Y en último lugar, me piden, sabiendo que no es directivo, que sea del resto del personal de la empresa. Pues los no directivos, lo mismo, tenemos tres subgrupos, los del resto personal de la empresa es esto de aquí, pues 0,6 por 0,8 dividido por el total, que es 0,63. Lo tenemos aquí. ¿Vale? Bien, he añadido una cosa en este ejercicio, que es el árbol a la inversa. El árbol a la inversa se obtiene de todos los cálculos que hemos hecho en el apartado A, B, C, D, E, F y G. Si bien a nosotros en el enunciado nos daban la probabilidad de ingeniero, la de economista y la de resto de trabajadores, y luego o eran directivos o no directivos en cada uno de ellos, ahora es a la inversa. Ahora es aquí directivo y aquí no directivo, que son las probabilidades totales hallados en el apartado A y B, y luego por aquí, sabiendo que es directivo ser ingeniero, que es un teorema de Bayes que hicimos en el apartado C, que era esto, sabiendo que es directivo ser economista, que es el apartado D, sabiendo que es directivo ser del resto de trabajadores, que es el apartado E. Lo mismo hacemos por la parte de probabilidad de no directivo, sabiendo que no es directivo ser ingeniero, sabiendo que no es directivo ser economista, sabiendo que no es directivo ser del resto de trabajadores. Y aquí tenemos las cantidades correspondientes. Es el mismo enunciado, pero visto desde el otro punto de vista, dándonos las probabilidades de directivo y no directivo. Sean felices.